Bueno muchachos, Sporting Cristal ganó de local ante Alianza Atlético y de esta forma volvió al triunfo y también a las cimas del torneo Apertura, a tan solo 3 fechas del final del primer torneo del fútbol peruano en el año. Pero tan solo decir eso sería reducir en demasía lo que ocurrió en el campo. Pero empecemos analizando los 11 titulares de ambas escuadras. Los celestes de la mano de Moreira salieron con el 4-2-3-1 habitual, pero ante la falta de Yotun por lesión, Justin Alarcón tomaría su lugar como volante ofensivo, y cómo no mencionar el regreso del goleador argentino al oncena titular, Martín Cauteruccio. Por otro lado, los Churres en el papel saldrían con un 4-3-3, pero para mí fue más un 4-4-2 con Fernández y Rebagliati juntos en el doble 9. El partido empezaría con todo, y Cristal se lanzaría por abrir el marcador desde el primer momento, y la presión fue algo que terminaría por costarle al equipo visitante al comienzo, ya que al minuto 10 llegaría el primer gol del compromiso. En un tiro libre, Martín Tabara ejecutaría un balón parado por debajo de la barrera, un remate fuertísimo y que se llega a elevar sobre el final, complicando al portero Melián, quien dejaría un rebote que favorecería más a quien había creído en la jugada, a quien haya tenido la mejor intuición de a dónde podría caer el rebote, y el encargado de abrir el marcador sería Nicolás Pasquini. ¿Quién diría que colocar un hombre por debajo de la barrera sería tan importante? Sobre todo ante un futbolista que es conocido por su buena pegada a balón parado, como Martín Tábara. El encargado de ese detalle, el que arma la barrera siempre, es el portero. Y sí, el remate fue muy complejo. Diría que dejó un mal rebote el arquero, que es Melián, porque sí, es un rebote que favorece mucho más al que ataca, como comenté, y no al que defiende. Pero ese remate tomó una dirección muy violenta. Pero claro, no estaríamos hablando de esto si se hubiera planificado mejor el tiro libre en contra, que sufriría Alianza Atlético de Sullana. Tan solo 4 minutos después, de hecho. De nuevo, una libertad escalofriante para uno de los que debería ser considerado de los mejores rematadores de larga distancia de nuestro fútbol. Y claro, el número 25, Martín Tábara, lo aprovecharía nuevamente, sacando un remate nuevamente muy complejo, la verdad. Y como podemos ver, Melián daría un rebote fatal, a pesar de que esta vez tuvo un mayor panorama y tiempo para la reacción. Volvió a cometer el mismo error. De nuevo, un balón difícil, con el que el portero visitante no pudo lidiar. Pero quien sí pudo hacerse cargo de la situación es Martín Cauteruccio, quien anotó un gol de esos a los cuales nos tenía acostumbrados, de cazador debajo del arco, con una intuición sobrenatural para nuestro fútbol. Y creo que dentro de todo, esto es lo mejor que le pasó a los rimenses, que su delantero se reencuentre con el gol. Y sí, claramente el protagonista de los goles de Cristal fue Diego Melián, pero sería injusto que todos crean que el uruguayo es un mal portero, y nada más alejado de la realidad. Melián es un muy buen portero, por lo menos para nuestro fútbol, aunque con el paso del partido mejoraría su rendimiento, no sería suficiente. En ese momento admito y dije, terrible lo que le va a pasar a Alianza Atlético, pensé, y no dejarían de caerle goles en contra del equipo Churre. Y otra vez, nada más lejos de la realidad. Alianza Atlético se volvió un equipo más ofensivo, sí, descuidando sus espaldas, pero consideraron y era lo mejor para igualar el marcador. Sufrieron ocasiones en contra, como un cabezazo de Ignacio o un remate poco ortodoxo por parte de González, que demostraban lo deficiente que eran los visitantes en defensa, pero el riesgo que tomaron les terminaría por dar resultados en el primer tiempo. Cuando el partido se hizo de ida y vuelta, los Churres generaron chances de gol, generando incluso un penal que para mí sí fue, por lo menos el primero, ya que Ignacio no calculó bien y termina atacando a Fernández antes que el balón. Pero el buen delantero paraguayo fallaría el penal. Lo chistoso, pues la defensa de Cristal, en su indecisión y poca solvencia, no pudo evitar que con velocidad el balón vuelva a caer en su área, y el árbitro cobraría falta de Solís. Aunque para mí no fue penal. Y es que el pie del futbolista de Alianza Atlético es el que busca engancharse con el portero rimense. Y Solís se queda prácticamente posicionado y no ataca al delantero rival. Pero bueno, Ureta le daría la oportunidad al capitán Churre de reivindicarse, anotando así el paraguayo el gol del descuento. En el segundo tiempo, más de lo mismo, el mediocampo prácticamente no existía, solo corrían todos contra todos, lo que llevaría a que ambos equipos tengan chances de gol casi por igual.
siendo la más clara en Cristal un pase extraordinario de quien para mí fue la figura del partido, Martín Tábara. Ay, Tábara, si quisieras, quien dejó prácticamente a Couterullo de cara al arco rival para marcar el doblete, pero el argentino desistió de rematar y buscó a su compañero, algo que no salió muy bien, mientras que Sullana buscaba a Rebagliati y a Fernández constantemente, con un juego mucho más directo, generando oportunidades claras de gol que en cualquier momento y podían significar el empate. Simplemente en el mediocampo foráneo Yanes, Lupú y Arias empezaron a imponerse al Sporting Cristal y dio la impresión de que si el partido duraba unos minutos más, 3 puntos se le iban al equipo local. Pero al final el compromiso terminó 2-1 a favor de los rimenses y el rostro de Fernández termina por demostrar lo que fue el partido, su impotencia de a pesar de haber intentado todo, no logró empatar el marcador. Si bien Cristal ganó, lo cierto es que para defender siguen siendo un manojo de nervios. Gilmar Lora es muy bueno para atacar, se entiende muy bien y hace muy buenas diagonales, pero para defender es otro el cuento para el número 15. Y con solo dos volantes en la contención, me parece, y el equipo rimense no se está dando abasto. Lo cierto es que ante Universitario, el portero que estará frente a ellos es Britos, un portero que no da rebotes prácticamente y que transmite mucha seguridad. De hecho, defensivamente, la U transmite tranquilidad por lo menos en el torneo local. Así que podríamos decir que chocarán un ataque demoledor contra una defensa solvente. ¿Qué pasa cuando la fuerza irresistible se encuentra con el objeto inamovible? En el Monumental se definirá al principal candidato al título Apertura. Y hoy es ligeramente Cristal quien pisa más fuerte. Bueno gente, si les gustó, un like nunca viene mal para poder empezar a tener ingresos.